Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Aide Marisol Osorio Martínez. Estoy aquí para presentar mi trabajo acerca de la intervención educativa, cómo se lleva a cabo este proceso y las fases que lo conforman. Pertenezco al grupo 931 y bueno, aquí presento mi trabajo. Em, Vamos a partir acerca del concepto de lo que es la intervención educativa. Este se trata de un proceso global. ¿Qué quiero decir con global? Que involucra los aspectos psicológicos y los aspectos académicos, que involucra a los actores que intervienen en todo este proceso, que es finalmente el estudiante, el docente, todo el contexto educativo y evidentemente a la familia o los cuidadores primarios del alumno. Hay otros autores que indican que dentro del ámbito educativo, la intervención educativa significa diagnosticar, detectar, plantear alternativas o plantear soluciones que puedan ayudar a modificar este rendimiento académico, evaluando las situaciones que tiene el rendimiento escolar del alumno para poder hacer esa modificación. El objetivo de la intervención educativa, finalmente, pues es detectar aquellas necesidades educativas y psicológicas que pueda presentar el alumno, ofrecer herramientas que estén acordes, desde luego, a su edad, a su desarrollo, a las habilidades que el alumno presenta y, ¿por qué no?, de acuerdo a sus estilos de aprendizaje. El mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, enfocándonos no solo a las habilidades o a las estrategias que puede desarrollar el alumno, sino también a las estrategias que puede ofrecer el docente y que incluso él mismo también puede mejorar. Proporcionar soluciones personalizadas y viables para todos los actores dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Me refiero a trajes hechos a la medida para el alumno. Estrategias que pueden apoyarle a él de acuerdo a lo que ya tiene. No vamos a quitar, al contrario, vamos a potenciar, vamos a agregar. Aprendizajes que sean significativos para él y que finalmente ellos le lleven a tener una mejor experiencia en su proceso de aprendizaje. Evidentemente, la intervención educativa debe cumplir ciertas características: intencional, es decir, que vaya hecho especialmente para el individuo o para el colectivo, recordando que no podemos enfocarnos únicamente a la parte individual, sino también puede ser a una parte grupal. Debe de ser formal, debe estar supervisada. Finalmente, siempre debe de haber un seguimiento antes, durante y después del proceso. Debe de ser un proceso integrador, como ya lo mencionábamos con antelación. Debe de haber una autoevaluación por parte de la persona o el estudiante o el alumno que lo está recibiendo, con carácter metacognitivo. ¿Esto qué quiere decir? Que él sea consciente de sus propios aprendizajes. Que este aprendizaje sea significativo y en consecuencia le construya, que a partir de esto él pueda continuar en ese proceso de aprendizaje, sumando conocimientos, sumando estrategias que le lleven a obtenerlos. Debe de ser concreta y limitada. Es decir, debe de ir a un punto en específico, el cual va a estar desarrollado a través de la planeación que se haga para hacer esta intervención. Los factores que intervienen dentro de este proceso de intervención educativa es el lenguaje propositivo, siempre en el entendido de que vamos a estimular, vamos a motivar al alumno para que sea consciente de aquellos elementos que le están haciendo falta para desempeñar de manera exitosa en su proceso académico, que el alumno o el educador y la familia estén siempre integrados y, por supuesto, siempre no perder de vista que hay metas que hay que establecer desde un inicio y las acciones que vamos a realizar para alcanzarlas.
Siempre deben de ser metas alcanzables, metas que le lleven al alumno a entender o a ser consciente de que él puede realizar, que él puede superar y llevar con éxito su proceso de aprendizaje. Todo esto nos va a dar como resultado un proceso integrador que ya mencionábamos. Las fases de la intervención educativa. Bien, finalmente es un proceso y como tal lleva pasos o secuencias que se deben de considerar. El primer paso es la detección. Vamos a realizar evaluación diagnóstica, repito, puede ser individual, puede ser colectiva de la población que estamos estudiando. Vamos a hacer una identificación del problema, vamos a describir, vamos a registrar esas realidades o esas observaciones que estamos teniendo, a plantear el objetivo de la intervención. Y bueno, empezamos con aplicación de entrevistas que pueden ser con la docente, puede ser en cualquier contexto en el que él esté involucrado y en el que pues, sean observables aquellos fenómenos que estamos trabajando. Puede ser en casa, a través de autoinformes con el mismo interesado. ¿Con qué propósito? Pues de medir procesos cognitivos, establecer rasgos de personalidad, detectar posibles síntomas de psicopatologías, conductas, detectar qué tipo de conductas o interacciones está llevando con sus entornos, el desarrollo psicomotor que está teniendo, su ambiente, reacciones escolares, etcétera. Y por qué no, también identificar trastornos dentro de su mismo desarrollo, discapacidad intelectual, discapacidades de su propio cuerpo, por ejemplo, algún tipo de trastorno de lenguaje, trastornos en las emociones, de aprendizaje, etcétera. Y en este caso es un buen momento para poder delegar o canalizar hacia otros especialistas que en un momento dado puedan apoyar o definitivamente puedan trabajar en este caso. Posteriormente nos vamos a la planeación. Una vez que yo ya sé la situación en la que se encuentra el alumno o el grupo de individuos, empiezo a planear un proyecto de intervención educativa en el que voy a hacer una construcción del problema generador, ofreciendo propuestas, diseñando de acuerdo a lo que yo detecté, diseñando los requerimientos que se van a tener, qué insumos voy a necesitar, cuáles son los recursos didácticos de los que voy a echar mano, qué metodología es la que debo de llevar, los objetivos que debo plantear y desde luego un cronograma, que sea descriptivo, que detalle paso a paso qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuánto va a durar, qué resultados debo esperar, para que todo esto me dé una serie de registros y de datos que posteriormente yo pueda trabajar para la toma de decisiones. Bien, una vez que he hecho mi planeación, llevo a cabo la ejecución de toda la planeación. Hago el desarrollo ya como tal de la aplicación y de estrategias que planteé en la planeación. Si es necesario, hago una reformulación. Esto es evidentemente de acuerdo a lo que se observe en la ejecución de la aplicación de programas terapéuticos, baterías de ejercicio, talleres, recogida de datos, etcétera. Todo esto me va a dar a mí los elementos para continuar al siguiente paso o para reformular, para retomar todo el proceso. En todo esto es indispensable hacer la recogida de información en base al llenado de formatos, registro de gráficos, registro de baterías, todo lo que me dé a mí los elementos necesarios para hacer una evaluación, que es el siguiente paso. Una vez que yo tengo toda esta recogida de información, hago una evaluación que se trata de un monitoreo del proceso. Voy a estar evaluando y reevaluando cómo fue todo el proceso, qué fue lo que observé, qué fue lo que escuché, qué fue lo que ejecutó en comparación con lo que se esperaba. ¿A través de qué? De evaluaciones psicológicas, psicométricas, que van a ser elementos indispensables post
evaluación también. Con todos estos elementos yo puedo comenzar a tomar decisiones acerca de todo este proceso. Si me regreso, si voy bien o me regreso, si hago una reformulación de toda la intervención, empiezo a interpretar los resultados de los instrumentos aplicados, empiezo a elaborar gráficas, empiezo a hacer comparativos del antes y después. Con esto empiezo a valorar estos resultados y a redireccionar si es necesario. Si es necesario hacer un cambio dentro de la implementación, si es necesario, ¿por qué no? Tal vez volverme a replantear el esquema o volverme a plantear el problema inicial. Y bueno, que con todo ello se le pueda dar respuesta a la problemática que se había detectado. Si todo esto avanzó con éxito, finalmente nos vamos a la última etapa, que es la socialización-difusión, en donde ya vamos a dar toda una serie de elementos, estrategias, herramientas, mejoras, habilidades para que el alumno pueda sobresalir, pueda avanzar. Reitero, no vamos a quitar, vamos a sumar, vamos a potenciar todos los elementos con los que él ya cuenta para que su rendimiento escolar, su desarrollo académico sea acorde a los planteamientos o a los objetivos o aprendizajes esperados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues a través de diseñar programas que le ayuden a desarrollar estas habilidades sociales, a mejorar su funcionamiento intelectual o psicomotriz, desarrollo social. Y ¿por qué no? Esto sirve también como una pauta para desarrollar programas preventivos, ¿sí? Para que si estamos hablando de alumnos que tienen un problema o una situación que es reiterativa dentro de un ambiente o del contexto académico, pues desarrollar algún tipo de programa preventivo, a lo mejor en cuestión de alimentación saludable, hábitos de higiene, valores, habilidades sociales, en fin, todo un programa que esté dirigido tanto al alumno, a docentes y a familiares. Aquí también es el momento de plantear programas dirigidos a docentes, por ejemplo, ¿sí? Dar estrategias o técnicas para estimular estos procesos de enseñanza. La actualización es indispensable. Sabemos que la educación no es la misma de hoy a la de, por ejemplo, antes de la pandemia. Estamos hablando ya de requerimientos muy específicos, de situaciones muy, muy específicas también en los que se ven involucrados una serie de elementos que finalmente interfieren de una u de otra manera en los procesos académicos de los alumnos. Entonces es aquí donde podemos empezar a desarrollar una serie de estrategias, dinámicas, herramientas que puedan apoyar al docente mismo, que puedan apoyar a los cuidadores primarios para que el principal beneficiado sea el alumno y en consecuencia pueda darse un aprendizaje significativo y bueno, que sea el ideal para todos, ¿no? Para desarrollar sus propias técnicas. Y bueno, con esto doy por finalizada la presentación. Los beneficios, reitero, los beneficios que puede llevar o que puede dar origen que se puede tener con una intervención, finalmente son innumerables. Haciendo desde luego una buena detección, un buen diagnóstico y como se dijo en un momento dado, un traje a la medida del estudiante para que entonces fluya, para que entonces pueda integrarse. Recordando, uno de los autores hablaba de la importancia que tiene esto porque influye directamente en aspectos emocionales como lo es la autoestima. La autoestima, el rendimiento académico son indispensables para el éxito escolar, ¿no? No únicamente en escolares, sino también ya en grados posteriores, en preescolares también, por supuesto. Sin embargo, bueno, forman parte de esas circunstancias
que en un momento dado son indispensables para que los alumnos logren un buen rendimiento académico y en consecuencia puedan llevar una vida escolar exitosa. Le agradezco mucho su atención, profesora. Quedo a sus órdenes, quedo atenta a los comentarios que usted tenga a bien realizarme. Y bueno, pues espero que esta sea la primera de muchas actividades en las que estemos compartiendo. Muchísimas gracias.